la problemática del COVID-19, lo siguiente. Al inicio de todo esto, el año pasado, recuerdan ustedes, de un momento a otro se decreta la cuarentena. Muy bien, la pregunta de todos es, ¿o fue, qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? De un momento a otro la vida cambia, tiene otra rutina, entonces uno no logra comprender por qué. O a ver, alguien de ustedes que pueda señalar, profesor, no, yo sí he comprendido que esto ha sido un problema económico, ha sido una crisis en el mundo porque es parte de un proyecto, ¿no?, de gobierno mundial, de dictadura mundial, es una estrategia de los grandes, de los millonarios. Jóvenes, ¿de esa forma han pensado cuando las cosas iniciaron o cuando la cuarentena se decretó en función del COVID-19? ¿O qué me dicen ustedes? A ver, participación. ¿Qué preguntas se han hecho, jóvenes? Que los grandes han creado el virus, profesor. A ver, Cristian se ha preguntado qué va a ser del hombre, vamos a morir, el otro no, que los grandes han creado todo esto, que maldita sea el murciélago, que los chinos se lo comían. Entonces, a ver, ¿qué más? ¿Qué más viene acá? Bueno, esas son las respuestas o las preguntas que se han hecho. A ver, otra preguntita más. Si ustedes retroceden el tiempo, ya estuvieran en la Segunda Guerra Mundial, estuvieran en Alemania, la Alemania nazi, con Adolf Hitler a la cabeza, fueran judíos, ya en ese cuadro hay que ponerlos. Recuerden que los judíos han sido principalmente los buscados, perseguidos, torturados, asesinados, mutilados, quemados, enterrados por las fuerzas armadas nazis, las SS. ¿En dónde? En los campos de concentración. Muy bien. Si ustedes fueran judíos y vieran, todo mataban, o te llevan al campo de concentración, te disparaban o te enterraban vivo, entonces, ¿cuál sería tu pregunta? ¿Qué pensarías? Participan por el micrófono, jóvenes. No sé a qué se debe el silencio matutino del día de hoy. Del alba. ¿Puede repetir su pregunta, doctor?
se escucha entrecortado, ya me señalan. ¿Todos están escuchando entrecortado o...? Sí, profesor, por rato se le corta. A ver, ¿se me escucha entrecortado? Sí, profesor, no se le escucha bien. Está entrecortado. Vamos a desarrollarlo. Ya. Entonces, ya les he preguntado un algo y les había hecho un ejemplo. Y ustedes estuvieran en ese lugar, ¿no? Y fuera un judío. La pregunta es, ¿cuál sería su pregunta? ¿De qué cosa hubieran reflexionado ustedes? A ver, respuestas. Ya, a ver. Participaciones. A ver, están escribiendo, pero quisiera que hablen, jóvenes. La verdad, estar apagados o verlos así, da mucho que pensar. Ya, a ver, están participando Cristian y Nicole. Bien, sí, pues la reflexión fuera en base a, como dice acá, ¿no? ¿Qué será de nosotros? ¿Y nosotros qué cosa es? O sea, la vida. O la otra pregunta es sobre la muerte. ¿Viviremos o nos matarán? ¿A qué hora nos matarán? Entonces, ¿qué es la vida? La pregunta surge ahí, ¿qué es la vida? Nos están matando, nos están quemando, nos están enterrando muchos vivos, ¿no? En los campos de concentración, nos persiguen, no nos torturan, nos botan. Entonces, frente a esa situación, la pregunta, ¿qué es la vida? O sea, ¿el hombre elegirá su muerte de esta forma? ¿El destino habrá querido que yo muera de esta forma? Entonces, hay un proceso en la vida, en la historia, donde la humanidad tiende a preguntarse, pues, aquello. Por ejemplo, ¿no? En el periodo de la guerra civil que nosotros hemos tenido de los 70, 80, 90, ¿no? Militares por aquí, militares en las universidades, militares, ¿no? Rondando los pueblos, policías, ¿no? Controlando todas las zonas. Entonces, tú vivías con ese temor. Y la pregunta es, ¿para esto habré nacido? ¿Para esto habré vivido, no? Para estar conmigo. Entonces, ¿qué es la vida, no? La pregunta, ¿qué es la vida? ¿Qué es ser feliz? Entonces, es una de las cosas que se ha desarrollado no desde ahora, sino desde época griega.
y han dado respuestas a esa búsqueda, a esa felicidad. Y vamos hoy día a tratar sobre eso, sobre el periodo helenístico romano. Con este periodo culmina la filosofía antigua y pasamos a la filosofía medieval. Y jóvenes, con Aristóteles hemos tocado acerca de las categorías. La categoría es la abstracción mucho mayor del ser humano en cuanto al conocimiento. No, si a ese nivel ustedes logran abstraer el conocimiento, van a posicionarse en ideas. O sea, van a lograr ustedes tomar conciencia de algo. Cuando les dicen, están dañando el ecosistema, la naturaleza, la minería, extracción de petróleo, de gas, en la selva peruana, entonces, pero nosotros no logramos esa abstracción a esa dimensión de que pensando a largo no tiempo, eso va a afectar no de una manera de repente tranquila o ya, pues en fin, sino de una manera no drástica. Varios van a morir, como lo están haciendo ahorita en Cerro de Pasco por la contaminación de la minería. Entonces, si no logramos abstraer ese problema a ese grado de abstracción ya, de sentir como un problema que se tiene que resolver por la generación, o por nosotros somos de esta generación, entonces no vamos a poner cartas en el asunto, como dirían otros, ¿no? O no vamos a ir a la práctica, no vamos a hacer nada. Por eso es importante abstraer el conocimiento. Cuando nosotros, o yo les digo, ¿no? Ustedes tienen que hacer de su estudio, de su especialidad, una ciencia. Entonces, quien no logra abstraer eso de ahí, a ese nivel desde el estudio, no va a lograr posicionarse. No se va a convencer de su papel histórico, ¿no? Como persona en la sociedad, en la historia, ¿qué voy a aportar? Por eso la filosofía abstrae las ideas, el conocimiento de las ciencias naturales y de las ciencias sociales y lo sistematiza y te da la síntesis de cómo se desarrolla la naturaleza y de cómo se desarrolla en la sociedad. Entonces, eso hemos entendido nosotros con Aristóteles. Y ustedes jóvenes también tienen que entender todo lo que está pasando, todos los fenómenos de la sociedad, ya las problemáticas, todo, a ese nivel, ¿no? En categorías expresadas, los conceptos, ¿no? Entonces, por eso es importante Aristóteles, no solamente Aristóteles, posteriormente se va a desarrollar la filosofía en función de aquello ya, y después se va a ver las leyes dentro de la filosofía, en la naturaleza y en las ciencias sociales. Entonces, eso es un brillante aporte de Aristóteles, que nos ha explicado de que las cosas, la materia, no se explica en el otro mundo, como diría Platón, sino en la sustancia, en la materia y forma que se encuentra en nuestra realidad. Posteriormente hay una lucha, ¿no? Ya por eso le dice helenístico romano. Hay una invasión a Roma, ¿no? Hay una pugna entre Grecia, Roma y los demás países, o pueblos, ciudades, polis que existen aquel entonces. Entonces, por ese conflicto que se da, ¿no? Las guerras que se daban constantemente entre reyes, ¿ya? Entre emperadores, ¿no? En lo que es en Europa, en Grecia. Entonces había una mezcla de ideas y de eso es lo que nosotros vamos a tocar el tema de hoy. Y hemos pasado por estas 4 etapas, ¿no? 3, disculpen, y ahora es 4, ¿no? Periodo de la filosofía, periodo cosmológico, la discusión, la materia y el elemento, el arjé.
¿Cuál es el principio o principia de todo cuanto existe? Entonces, porque muchas veces andamos en la naturaleza y no hay una pregunta, jóvenes. O sea, la juventud pasa, como les dije, ¿no? O sea, se dirige a tal lugar, camina, ¿no? No pasó nada por su mente. Regresa a casa, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿no? Y la pregunta es, ¿no? ¿Cómo vas a estar bien? Estás viendo niños vendiendo caramelos, estás viendo locos, fumados, ¿no? Drogadictos, estás viendo gente pedir limosna. Entonces, ¿cómo tú puedes regresar bien? O sea, si tú te pones a filosofar, ¿no? ¿Cómo vas a estar bien, ¿no? Frente a esa realidad en el cual tú has caminado? Entonces, no se puede estar bien cuando se está así, ¿no? Igualito, vas por el campo, vas, no por la naturaleza, caminas, oxigenas, pero ves que el río cada vez está, ¿no? Cada vez menos, ¿no? Caudal arrastra, ¿no? Cada vez hay menos agua, entonces, y ves que hay más contaminación y te das cuenta que las plantas cada vez son más pequeñas y tantas cosas, entonces, decir que estás bien es justamente no lograr comprender ni la naturaleza ni la sociedad. Ustedes prácticamente tienen ojos, pero no ven. O tienen ideas, pero no comprenden la sociedad. Entonces, ese es un problema también que suscita, ¿no? Entonces, es importante por eso comprender esta filosofía cosmológica, la naturaleza. Y la raíz de todo, ¿no? El conocimiento está en los presocráticos, ¿no? En otros aportes del Babilonio, los egipcios, sí. Pero ahí está, ¿no? Donde tú tienes que buscar. Si tú eres un científico, tienes que regresar a los presocráticos para hacer ciencia y desde la raíz ir excavando el conocimiento o la especialidad que tienes. Segundo periodo es el periodo, ¿no? Antropológico, hombre. Y en medio de eso, la discusión de la ética, ¿no? Acerca de la política, acerca del arte, ¿no? Filosofía. Entonces, lo que para los sofistas consideraban, ¿no? Que el gobierno era para cada quien según como lo observaba o como lo definía, porque había varios tipos de estado, polis. Lo que para Sócrates no puede ser que cada uno, ¿no? Empiece a ver el bien, la rectitud, según su punto de vista, sino el bien tiene que ser ejercido desde un punto de vista al igual que todos. Y es la búsqueda de los filósofos poder indagar aquello y hacer comprender. Y aportan los universales. Los sofistas se daban de los sabelotodos, de los científicos, de los que eran mejores, ¿no? Mientras Sócrates decía, no saben nada, ¿no? Y lo que me diferencia de mí con ellos es que yo reconozco mi ignorancia, pero ellos, sabiendo, consideran saberlo todo. Sócrates no cobraba por sus enseñanzas, los sofistas sí. Y dentro de esa clasificación ustedes me pueden un poco identificar y pueden pues, no, por el lado de Sócrates, ¿no? Yo también estamos ad honorem prácticamente en la academia. ¿Por qué? Porque hemos comprendido de que esto va a ayudarlos y a todos ustedes. Entonces, un aporte en Sócrates, los universales. En el periodo antropológico, el ser, la discusión, el ser, todo cuanto concierne a la materia, si está en movimiento o no está en movimiento, ¿dónde se encuentra? Hemos visto que en Platón era en el mundo ideal. Ahí se explicaba, ¿no? Él creó otro mundo, ¿no? Mientras Aristóteles decía, no, el ser que viene a ser la materia, y por materia se entiende todo cuanto nos rodea, está aquí, decía, ¿no? En nosotros, en ustedes, una sustancia, ¿no? Y podemos explicarlo a través de la materia y forma, ¿no? De la potencia, de la acción. Entonces, hasta aquí los periodos que hemos tocado, y posteriormente viene lo que es el periodo, ¿no? De la filosofía helenístico romano.
Y con esto cerramos la filosofía antigua. Bien, tema central, la felicidad. Porque había, como les digo, había guerras, ¿no? Grecia, Atenas, Esparta, ¿no? Todos ellos estaban en guerras constantemente. Ahora, las características son las siguientes. Interés, dice, por asuntos éticos, por la moral. Según Sócrates, quien practica la virtud o la sabiduría podía optar por la verdad y podía escoger lo correcto. Entonces, esas eran cuestiones éticas. Pero en este campo era para poder lograr ser feliz. La ética en función de la felicidad. El ser humano por naturaleza busca también, ¿no? La buena vida, la felicidad. ¿O van a negar ustedes que es así? A ver, jóvenes, ¿ustedes buscan la felicidad, sí o no? O tampoco ha pasado esa pregunta por ustedes, ¿no? ¿Qué es ser feliz? Sí. Ahora, Profesor, la felicidad está en la naturaleza. no te escucha Cristian, ¿cómo dices? Mi felicidad está en la naturaleza. Ya, la felicidad está en la naturaleza y acá dice, existe realmente la verdadera felicidad. Y con Platón nos diría, en el mundo sensible no existe la felicidad, porque ¿qué es el amor? Decía, ¿no? Incluso Platón. Engaño, traición, mentira, cobardía. Ese es el amor en la realidad, decía, ¿no? En el mundo sensible. Pero en el mundo ideal, no, te decía, ahí sí existe el verdadero amor, ahí sí existe, ¿no? El verdadero sentimiento, el amor ideal, ¿no? Por eso es que muchos ya lo llaman el amor platónico. Entonces, dentro de lo que fue Platón, Platón consideró mucho a las mujeres, también consideraba que podrían participar del Estado. A diferencia de Aristóteles, Aristóteles sí era más drástico con las mujeres, ¿no? No pensaba aquello. Entonces, bueno, eso viene a ser uno de los intereses y las características. Otro, sincretismo cultural. Mezcla de culturas helenísticas romanas. Ahora, les preguntan, ¿en qué periodo de nuestro país sucedió una mezcla cultural? ¿O en qué etapa histórica, vamos a decirlo así? A ver, habla alguien por el micrófono. Sin temor a equivocarnos, jóvenes, ya me están animando, ya hay participaciones. Como que el docente también se tiene que animar, ¿no? A ver. Dice, invasión de los españoles, llegada de los españoles, la invasión española. Ya, muy bien. Dentro de las participaciones, excelente. Entonces, como diría José Carlos Mariátegui, nuestra historia es antes de la llegada de los españoles. Después, no lo es. La república no es nuestra historia, decía él.
el gobierno, ¿no? Del Leguía, el gobierno de ¿no? Manuel Prado, Ugarteche. Eso no es nuestra historia. Entonces, no crean que eso sea no parte de nuestra vida, no. Y por eso decía José Carlos Mariate, si alguien a ustedes les dice igual, ¿no? A ver, nárrame la historia del Perú, ¿no? La historia republicana, aristocrática, ¿no? Tercer militarismo, ¿cuántos militarismos? Entonces tú le dices, profesor, pero esa es nuestra historia, eso no es nuestra historia. O el peruano ha sido parte de eso, ¿no? No, el peruano ha sido arrastrado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos por historia? Ajá, eso habría que nosotros analizar. ¿Cuál es nuestra historia? ¿Qué fue de Tupac Amaru? Entonces hay que saber identificar qué es de nuestra historia. Pero sí, ustedes mismos lo han dicho. Ahí se ve la mezcla, joven, cultural, ¿no? Los incas creían en su mamapacha, o sea, no madre tierra, en Taita Inti, ¿no? Padre Sol. No se dice Dios. O sea que Huiracocha era un dios, pero era venerado con ese nombre, como Huiracocha. Ya españolizando, ya le decimos Dios, ¿no? Entonces, los españoles vinieron, y recuerden, ¿no? La religión inca era una religión monoteísta porque creía en varios dioses. Y llegaron y empezaron pues, a la fuerza a decirle, no creas en eso. Los persiguieron, los torturaron, les dijeron tienes que rezar, le criaron, como dice, las iglesias, crearon varias iglesias y los metían a la fuerza para que escuchen. Y los incas se negaban, no querían, no era lo suyo, se sentían maltratados, pero a la fuerza les fue imponiendo y el inca seguía, ¿no? Venerando a la mamapacha, a la tierra, se iban a los cerros, empezaban a hacer su pagapo, ¿no? A llamar a Taita Inti para que haya buena cosecha, todo entonces, pero los españoles no les interesaba eso y les perseguían, muchas veces les encontraban en el cerro y los asesinaban. Y sin embargo, había una resistencia del Inca. Pero ¿qué sucede? Como miraban que cada vez más iban subiendo, ¿no? A los cerros, entonces plantaron cruces, cosa que si el Inca sube y ve su hijo va a estar en conflicto. ¿Está yendo a rezar, ¿no? a la tierra o está yendo pues, ¿no? a orar la cruz? Entonces su hijo ya entró en conflictos. Y su hijo de su hijo ya dijo, está yendo a rezar a la cruz. Fue una generación de imposición de idolatría para que los incas aceptaran eso. Pero hay una mezcla, como dice, cultural, de vida. Los españoles apenas tragaban tierra porque no había, ¿no? En Europa no había, pues, comida, ¿no? Y los incas habían resuelto todo el problema de la alimentación, ¿no? De cierta forma, y esa valoración la hace José Carlos Mariátegui, ¿no? La economía prácticamente la administraba no el Inca, la producción iba en una administración y si había cualquier crisis, había, ¿no? Cualquier terremoto, lo que sea, inundación, entonces a las familias perjudicadas le daban ese alimento, no lo repartían. Entonces era un sistema mucho mejor que a los españoles. Entonces, esa mezcla, jóvenes, por eso ustedes tienen que indagar, estudiar. No solamente se trata de, yo pienso, yo digo, yo creo, no, sino indaguemos en el estudio y sacaremos mejores conclusiones de cómo fue. Entonces, lo mismo sucedió en la Grecia, ¿no? Con Roma. Y recuerden cuando hay una invasión a Roma, ya pues, ¿no? Termina pues prácticamente el periodo, ¿no? Lo que es la filosofía antigua, inicia el periodo de la filosofía medieval, donde se va a hablar estrictamente de Dios. Y a eso vamos a llegar. ¿Cómo es que termina? Ahora, cosmopolitismo es pérdida de la identidad. Es por eso es que nosotros ya ahorita igual practicamos, ¿no? En la forma de vestirnos, en la forma de hablar, en la forma, ¿no? De escuchar. Ya ahorita, ¿no? Toda la música, todo lo que es esa aula de
de engaño, de mentira, se practica prácticamente otras culturas, ¿no? Y no se practica una cultura propia, hay pérdida de identidad. Muchas veces te dicen un guainito baila, ¿no? ¿Qué te dicen, no? O sea, la gente que no... Y todavía se cree, siendo de sierra y habiendo nacido por aquí, ¿no? Y todavía se cree el que es el más, ¿no? El que tiene más ego, ¿no? El que tiene más, el que es... Eso del racismo, por no decirlo así. Entonces, no quiere bailar, ¿no? O lo que es, ¿no? No sé, de la selva, pero sí, el anaconda. En Trujillo, ¿no? Se practica la marinera, en el norte. Por la sierra, ¿no? De Santiago, o el moderno, antiguo. Entonces, esas culturas ya no lo practican. La vestimenta misma, ¿no? También, ¿por qué? Porque el mercado es así, ¿no? Entonces, es importante, y eso, ¿no? Yo les pediría que estudien ustedes a lo que es José María Arguedas, ¿no? La identidad. Ahí van a encontrar qué es identidad, ¿no? Peruana, todo. José María Arguedas. Bien, después el eclecticismo. Escoger lo mejor de la identidad. Entonces, ¿qué ciencia se practica y cómo lo vemos? Entonces, en ese periodo surgieron varias escuelas, ya, ideas cosmopolitas, o sea, ya no tenían una sola idea, sino tenían varias ideas de distintas polis. Y surge lo que es las cuatro escuelas. Aquí tenemos el cinismo, epicureísmo, o también se lo reconoce como hedonismo, estoicismo y escepticismo. Ok. Cinismo. Representantes. Antístenes, Diógenes de Sinope. ¿Qué pasa? Dice, o sea, ¿cómo se llega a la felicidad? Si esto es el tema central, entonces, para llegar a la felicidad, dice él, ¿no? Se tiene que rechazar toda la convención social. Arte, religión, ciencia, moral. Entonces, la única forma de llegar a la felicidad es esa, decía Diógenes. Ya, entonces, la felicidad se alcanza con aquello, decía Diógenes de Sinope. Entonces, si nosotros queremos ser felices, hay que alejarnos de esas cosas, porque en el fondo perjudican, decía él, ¿no? No podemos indagar de aquello. Por eso es que Diógenes vivía, ¿no? En el campo, vivía, ¿no? En un vasijo. Ahí hay una foto, ¿no? Estás viendo, dormía casi en un jarrón grande, podemos decir, una vasija, pero no, es grande. Entonces, él vivía y se alejaba, ¿no? De la sociedad, vivía en la naturaleza y no tenía ropa, ¿no? Él se vestía con hilachas, con trapos nada más y tenía un bolso, ¿no? Donde llevaba su comida y eso era todo, ¿no? Pero él se sentía feliz de esa forma. Dice también de que cuando se le presentó, ¿no? Se le presentaron los ciudadanos ya griegos, le respondió, hola Diógenes, le dijeron, ¿no? Hola, les dijo él, yo soy Diógenes el perro, les dijo. Y ahora, ¿no? Bueno, estaba ahí viendo, pero perro significaba aquel que conocía, ¿no?
aquel que tenía sabiduría. Pero en realidad Diógenes sí vivía así, no le interesaba lo que es, ¿no? Las riquezas personales, el vicio, eso no le interesaba. Solamente él se dedicaba, ¿no? A su felicidad personal, o sea, a vivir feliz, aislándose de esa realidad. Y otra de las cosas dentro de lo que tiene él como historia, ¿ya? Es que justamente Alejandro Magno, ¿no? Que con su muerte, por cierto, inicia este periodo, se le acerca a él y le dice, pues, Diógenes, no pensador, porque también era un pensador, ¿no? Y era un buen pensador dentro de la filosofía, pero se contradecía, como ustedes mismos lo ven. Y le preguntaba, pídame lo que quiera, le dijo, ¿no? Alejandro Magno, yo voy a cumplir el deseo, ¿no? Según como tú consideres. Entonces, ¿qué sucede? Diógenes lo único que le responde y le dice, hazte un lado, que me estás tapando el sol. ¿Qué mensaje encuentran ustedes en esa palabra de Diógenes? Si Alejandro Magno, ¿no? Le dijo aquello a Diógenes, pídeme lo que quieras, ¿no? Yo veo que estás en la pobreza, todo, y te voy a cumplir. Y lo que Diógenes, lo único que le dijo Diógenes es, hazte un lado que me estás tapando el sol. ¿Qué mensaje le está dando Diógenes a Alejandro Magno? Él es feliz así. Ya, él es feliz así. ¿Otro mensaje cuál sería? Ya, Diógenes no necesita de mucho para ser feliz. Muy bien. Lo que ustedes afirman está bien. Lo que Diógenes en el fondo le está diciendo es que me estás tapando la felicidad. O sea que él vivía feliz como era, como se sentía, ¿no? Y él decía, yo soy feliz así. Entonces Alejandro Magno se paró a su frente, en donde le estaba tapando en su felicidad. El sol le hacía feliz, estar en la naturaleza, contemplar todo. Se sentía feliz, ¿no? Y era un simplista. Entonces, una vez caminando por Atenas, caminando él, se encuentra con un niño. Pero este niño estaba tomando agua de un pozo, pero con su mano. Diógenes vio eso y él tenía un jarrita, ¿no? Por no decirlo así, un platito. Y dijo, ¿no? Tan feliz, ¿no? Es el niño, dijo, ¿no? ¿Cómo pudo llegar a ese nivel de felicidad? De no necesitar de nada más que su persona para poder coger con la mano y absorber el agua, ¿no? Entonces lo arrojó su jarrita que tenía, lo arrojó, ¿no? Lo arrojó y dijo, ¿no? Qué brillante ejemplo me da el niño, ¿no? De lo simplificado que puede ser el ser humano. No necesito de nada para ser feliz, de nada. Y él con su mano empezó a tomar, ¿no? Él también, ¿no? ¿Por qué necesito de las cosas? Entonces, dentro de lo que es, por eso, ¿no? Se considera libertad y autosuficiencia, ¿no? Tiene autosuficiencia para poder vivir. Ahora, a él lo han contratado, Diógenes le ha contratado un esclavista, no me recuerdo, lo contrataron para que pueda instruir a sus hijos. Y ya, pues él les decía, ya estoy en la condición, va a ser que me obedezcan, ¿no? Entonces,
Ya como era, ¿no? Alguien solitario, todo, entonces de la misma forma le iba educando pues a sus hijos también, ¿no? Del que le había contratado, simplistamente, ¿no? O sea, les hacía andar en las calles sin zapatos, sin nada, ¿no? Y ya pues un poco reflexionaba en la noche y decía de que en sí, ¿no? Cada filósofo va orientando en función de lo que va conociendo y va estudiando, ¿no? Entonces, las ideas también van orientando y de eso se trata, ¿no? Y eso es una de las formas por el cual explica la felicidad, rechazando a las ciencias, ¿no? La moral, todo. Entonces, aquí está una de las escuelas que ustedes mismos pueden indagar posteriormente. El epicurismo o hedonismo es. Epicuro, el planteamiento que hacía, ¿no? Era acerca de la felicidad, pero relacionado con el placer. Dice, la felicidad se alcanza con la correcta elección de los placeres. Ahora, por placer no se confundan. Es un placer espiritual el cual él está hablando, placer del alma, ¿no? Entonces, por eso dice, dentro de la ética que él ha construido, escoge los auténticos placeres estáticos, aquellos que causan tranquilidad en el alma. Y la pregunta es, ¿cuáles eran esos placeres que causaban calma, tranquilidad en el alma? Antiguamente el alma era comprendido como el psique, como conocimiento, ¿no? El alma tenía conocimiento. Entonces, ¿qué cosa podía generar esa tranquilidad en el alma? Incluso a la vista de todos ustedes, ¿cuál es eso que podía generar tranquilidad en el alma? Uno de esos, ya dice, ¿no? Es el arte, la literatura, la filosofía. Esos placeres, ¿ya? Son los que generan, ¿no? En el alma tranquilidad. El estudio de lo que se ha mencionado. Entonces, estudiando, nosotros logramos el placer, ¿no? O sea, nos logramos la felicidad. Y él vivía, ¿no? Con el estudio y se sentía feliz. Indagaba muchas cosas y se sentía feliz. Él vivía feliz así, estudiando, ¿no? Enseñando lo que conocía. Y así era su felicidad, su construcción filosófica era en base a eso. Entonces, ustedes también pueden lograr la felicidad, ¿no? Estudiando, enseñando, ¿no? Guiando, orientando. ¿Se da en la actualidad jóvenes o no se da? Muy poco, profesor. Ya, muy poco. ¿Carencia de qué será? Claro, es muy escaso todo. Muy bien, claro, de vocación. Como dice, pero sí hay, ¿no? Hay pocos que tienen eso, pero sí hay. Y mayormente los que estudian la ciencia, ¿no? Tienen que enfocarse al estudio, ¿no? O sea, si bien es cierto, no es puede ser comprendido como placer o también como actividad y trabajo, ¿no? Del estudioso, ¿no? De las ciencias sociales, entonces, pero eso te genera, pues, tranquilidad, ¿no? Te genera, como diría, ¿no? Epicuro, placer, pero son escasos o poquísimos, ¿no? Que se dedican a ello, pues. Otros que piensan, no, yo sé una cosa y tienes que pagarme si quieres que te enseñe, ¿no? Esa es su mirada, ¿no? Así es su construcción y es un sofista. En cambio, hay otros que lo hacen por devoción, como dicen, ¿no? Por vocación, estudian, ¿no? Y se sienten bien impartiendo conocimiento, ¿no? Entonces, es una de las cosas que te dice Epicuro. Lo otro, y la sensación del dolor en el cuerpo.
es la aponía. Entonces aquí estaban todas las ambiciones materiales, los lujos que se puede dar, ¿no? Esas cosas, dice, son sensaciones de dolor en el cuerpo, ¿no? La aponía. Cuerpo no aponía. Esas cosas perturban, dice, ¿no? A la felicidad del hombre. O sea, ambicionar, todo eso, no estar ahí, eso en el fondo hace daño y perturba, decía Epicuro. Entonces hay que escoger bien los placeres. Entonces, ahora, dentro de lo que viene a ser la nociología en Epicuro, dice, el conocimiento se inicia con las sensaciones o los sentidos. Y posteriormente esto se va a desarrollar en la filosofía moderna, ¿no? Quienes hablaban por los sentidos y quienes optaban por la razón. Pero uno de los aportes es aquella, ¿no? Cómo alcanzar la felicidad. Entonces, si tú optas por algo, si eso te hace daño, entonces no has optado bien, no ha sido lo correcto. Entonces, las cosas que escogemos y nos conducen a la felicidad y después no causan dolor, entonces es una correcta elección. Entonces, ¿qué cosa nosotros podemos elegir que no cause dolor? Aquello que no cause dolor. Claro, también la carencia en sí de los padres, su formación y muchas veces no hay que juzgar tampoco a los padres, ¿no? Porque hay esa idea, ¿no? Primero, la educación viene de casa. Parte sí, pero no determina. Porque los padres muchas veces no han tenido educación y como puedan te educan, ¿no? A lo que entienden. Muchas veces no cometen errores en eso. Entonces no podemos echarle culpa a los padres, ¿no? Y es más, hay que dirigirlos, ¿no? Hay que orientarlos también. Porque yo igual, tuve un padre, ¿no? En materia de comprender, de todo eso, no era nada bueno, ¿no? Para la comprensión. Pero sin embargo, bueno, pues siempre paraba gritando y era un renegón y ya posteriormente ya pues le dije no, que ya yo ya he dejado de ser un estudiante de colegio, yo soy universitario y yo ya no soy pues un niño, le dije. Y me escuchó, ¿no? Bueno, desde ese entonces para adelante ya no molesta y ya pues, ¿no? O sea, entendí que ya es un profesional y entonces se le va educando también al padre, ¿no? No es que no pueda comprender nada, nada. Pero bueno, ahora características en este caso sí ha ido comprendiendo. Entonces, después ya no se va a hablar de filosofía, pues. Ahora, con tal de elegirnos lo correcto, como se dice, claro, el estudio nos conduce a buenas cosas, si es que lo practicamos de esa forma. Entonces, pero siempre, cuando nosotros somos estudiosos también, las ideas para otros no van a ser, o sea, lo que consideran, no va a ser correcto. Por ejemplo, para la derecha, los de izquierda son terroristas, de rucos, así lo han dicho, y de la izquierda a la derecha, pues no es un asesino, es un dictador, o sea, son fascistas. Entonces se da esa pugna de ideas. Entonces, cual sea que optes, siempre va a haber una contradicción. Eso nos va a enseñar posteriormente la filosofía, ¿no? Opta por cual sea, pero va a haber una contradicción. Y en medio de esa contradicción, nosotros iremos avanzando, iremos conociendo, iremos desarrollando. Bien, el estoicismo, ya, representantes, Seneca, Zenón de Sitio. La felicidad se alcanza a través de la resignación ante el orden de la naturaleza. Y usted yo le pregunto, ¿quién ha cogido esta idea, a ver, de la resignación o la felicidad a través de la resignación? Ustedes saben. A ver, ¿quiénes han cogido eso de la resignación? Para alcanzar la felicidad, dice, no, tenemos que resignarnos.
De otra forma no vamos a alcanzar la felicidad, sino más que resignándonos, ¿no? Sometiéndonos. ¿En dónde se desarrolla? Pero bueno, ya les voy a un poquito, ya van a llegar a esa conclusión. Entonces, ¿qué te dice? Si hay un problema en tu sociedad, no, hay guerras, no, tú no te metas, no te preocupes, tú resígnate, ¿no? Llora, resígnate, ¿no? Llora todo, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Te golpean todo, ¿no? Tú solamente dedícate a resignarte para poder ser feliz, ¿no? Dedícate a la resignación, ¿no? Sometimiento, así habrá sido mi vida, mi destino, para esto habré nacido, me han castigado, ¿qué voy a hacer? Entonces, cualquiera que pase en tu sociedad, hay lo que tú quieras, hay muertes, hay maltratos, violaciones, asesinatos, lo que tú quieras, solamente tú dedícate a la resignación, resígnate y ora. Así vas a alcanzar tu felicidad. Y posteriormente, eso de ahí ya pues lo cogen y dicen, ¿no? En el otro mundo vivirás bien, feliz. Tú resígnate. No hagas caso a los que te dicen hay que ser huelga, ¿no? Tú resígnate nomás. Y te espera tu felicidad. Entonces, esa filosofía, ¿no? De la felicidad construida de esa forma, ¿no? A través de la resignación, podemos nosotros ser felices. ¿Será así o no, jóvenes? Pase No, lo que pase, nosotros nos resignamos y logramos la felicidad. no. Entonces, esto de aquí lo va a desarrollar la religión católica. ¿Y a cuántos hombres, no? No les han hecho creer eso de que no robarás, no matarás, no cometerás actos impuros, no juzgarás, no codiciarás los bienes ajenos, no consentirás pensamiento. Oye, que hasta ahorita se me ha quedado eso que me han hecho a recitar una y mil veces en el colegio. Esa es, pues, ¿no? Qué bonito fuera que te enseñen teología, ¿no? Pero no, de arranque te meten uno. Entonces ya uno sabe, Ave María, te salve Dios, y toda esa cosa. Entonces solamente con el estudio no vas comprendiendo, no va a todo lo demás. Entonces, eso de ahí, ¿no? De que alguien te va a castigar, se fue, ¿no? Practicando. ¿Y cuántos de los padres por eso no les dicen, no hagas nada, no hagas nada, no cometes actos impuros, nada, ¿no? Y la Iglesia Católica, oye, los sitios, ¿no? O sea, las iglesias parecían, ¿no? Un sitio de torturamiento, ¿no? Si no, ¿dónde torturaban? ¿No? Desde el siglo V para adelante, ¿no? La época, ¿no? Donde se hablaba de Dios y era perseguido otras ideas, totalmente perseguido. Entonces, no es cierto, pues, y por eso Vallejo decía, ¿no? O tú que, no, Dios decía, ¿no? Tú que te encuentras bien, no sientes nada de tu creación, pero Él te sufre, decía, ¿no? El Dios es Él. O tú que siempre estuviste bien en el cielo, algo por ahí, ¿no? O sea, no sientes nada, ¿no? Y el hombre sí te siente, entonces el hombre es Dios, ¿no? El que siente, pues es mejor, pero no, el que no lo siente. Entonces, si todo está hecho un caos en esta sociedad, entonces, ¿cómo es que no lo ha sentido hasta ahora? Decía, ¿no? Entonces el hombre es Dios, porque el hombre sí lo siente, ¿no? Entonces el hombre se siente, ¿no? Siente. Entonces son poesías, ¿no? Entonces, eso de ahí, ya, pues ahorita no vamos a estar, pero no, como dice, viene alguien, te sopapea, ¿no? La otra más, ¿no? O
o hay guerras, bueno, no sé, en fin, ¿no? Creo que ahora ya el conocimiento, ¿no? Es mucho más amplio, entonces, cualquier situación, manejo de contradicción, y vamos en la teoría, en la práctica. Olvídate de todas las riquezas y placeres corporales. Ya eso no genera placer. En lo físico, la naturaleza es Dios, posee un orden racional en donde todo ya está determinado. Ajá, ellos hablan de Dios, pero en la naturaleza misma está un Dios. Entonces, en todas partes hay un Dios. Así que por favor no cometas nada. Ya, está viendo, está ahí en tu bolsillo, en tu ropa, todo lo que estás ahí, ¿no? Dice, ética. Los sabios aceptan en orden de la naturaleza y por ello, no, dice, los sabios aceptan en orden de la naturaleza y por ello viven con tranquilidad en el alma, la ataraxia, indiferencia ante el dolor y el placer. Todo lo que ordene la naturaleza, todo cuanto tú te puedes relacionar con la naturaleza, ¿no? Todo lo que la naturaleza trae para consigo mismo y darte placer, ¿no? Y aceptar como tal esa naturaleza y ser feliz. ¿Ya? Entonces, esa es la escuela, ¿no? Del estoicismo. Bien. El escepticismo, ¿no? Pirrón de Elis y Sexto Empírico, representantes son aquellos. La felicidad se alcanza a través de la suspensión, que es de juicio que se coge ante la realidad. Entonces, cualquiera que pase, ¿no? Puede pasar lo que sea, y nosotros ponemos a suspensión de juicio. ¿Será correcto? ¿Será incorrecto? ¿Ya? Entonces empezamos como se dice, a pensar, ¿no? Pero nos quedamos ahí. Aceptamos los juicios, pero nos quedamos ahí, ¿no? ¿Están viendo la diapositiva, jóvenes? ¿Se ve la diapositiva? Sí. Ya. Entonces, cualquiera que suceda, entonces nos ponemos a pensar, ¿no? Nos ponemos a pensar, a cuestionar y a poder escoger cuál es, ¿no? Pero en medio de ese cuestionamiento nos dedicamos nosotros a saber, a entender la felicidad. Entonces, la felicidad se entiende como un juicio, ¿no? Partir porque está bien o está mal, comprender eso. Si está bien o está mal, si está bien o está mal, en ese juicio nosotros logramos la felicidad. Somos felices entendiendo lo que ha pasado. Entonces, entendiendo aquello, posteriormente no, se va a vivir tranquilo. El alma va a estar tranquilo, el conocimiento va a estar tranquilo. Porque si tú no logras comprender un problema, no lo va a estar. En estos momentos nomás todavía, mira, se están bronqueando entre si apuestan por Keiko y si apuestan por Lapicito, ¿no? Por Castillo. Pero ¿quién tiene la razón y la comprensión? El pueblo. Ya, pero ¿cuál es la comprensión del pueblo? Entre elegir a Castillo y Entre elegir a Castillo y a Keiko. Keiko. Ya ve. Entonces, tela de juicio. ¿A quién apuestan? Nicole, ¿a quién apuestas? Ya ustedes son, ya, pero no. Estamos estudiando filosofía, ya. Pucha, que digan Keiko, ahorita renuncio. Como dicen los de Molina, me voy, ¿no? Me voy del país. Y todos están esperando, ¿no? Ese momento que se vayan del país para tener casa. En tela, claro, sí. Sin resignación no hay felicidad. Ajá, Tania, sí, desde luego. Bueno, es la filosofía, ¿no? De la escuela estoica. Bien, entonces, dentro de ese juicio se llegará a algo, pues, jóvenes. Pero llegar a una conclusión por quién,
no se trata pues, de una opinión, se trata de un estudio amplio, ¿no? De un conocimiento muy amplio. La ciencia ya no es fácil, no se trata de poder, en fin, opino, ¿no? Entonces tiene que estudiarse. Y ahora, ambos, como dicen, no serán la opción, pucha, cambiará. Eso ya depende del análisis y de lo que pueda pasar mañana. Pero de lo que sí estamos seguros es que en 5 años no se logra nada. Dentro de la transformación. Si te lo permiten, si no, no. Porque Estados Unidos permitirá que su economía se derrumbe en el Perú, o sea, hablando de ese término, ¿permitirá eso? Ya tuvo experiencia con Venezuela. Último también con Bolivia. ¿Permitirá en el Perú? Va a intervenir, ¿no? Si en Venezuela interviene, ¿tú crees que no va a intervenir en el Perú? Y va a intervenir acaso hablando un bloqueo internacional al Perú, ¿ya? Nosotros que somos consumistas, no país consumista, no, aquí exportado materia prima es lo único que nos queda. Entonces, a un bloqueo, ¿no? Soportará, el Perú soportará un bloqueo económico internacional. Castillo, ¿no? Y lo que dicen, lo que le están idolatrando a Castillo, o sea, diciendo de que él sí es el camino, él sí va a solucionar. Castillo soportará un bloqueo económico, con todo, ¿no? Su aparato, ¿no? No lo va a hacer. En Venezuela soportan porque ese pueblo está politizado.